Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Saludos mis amigos de Principios para Triunfar por Latinísima y yo soy el reverendo Carlos Miguel González. Y hoy quiero hablarle en esta temática de los importantes principios que tiene la palabra de Dios para poder hacer tu vida en progreso y en éxito. Quiero hablarte de cómo superar el desánimo a través de la gracia de Dios. Hay muchas maneras o formas, posiblemente médicas o de otro tipo de recomendaciones, pero la Biblia, la palabra de Dios nos ofrece también pautas para superar el desánimo y experimentar esa bendición también en la vida. Miren, los seres humanos tenemos muy malas costumbres y una de ellas es que valoramos las cosas cuando ya no están. Valoramos aquello que nos falta. Valoramos el dinero cuando no nos queda ninguno. Valoramos el tiempo cuando ya estamos muriendo ahí al borde de la muerte. Valoramos la familia cuando la perdemos. Y anhelamos el frío cuando hace calor. Y cuando hace calor, entonces queremos lo contrario. Solamente después de un golpe bajo de la vida, muchas veces comenzamos a soñar y a experimentar la perspectiva o las buenas cosas que tiene el presente para nosotros. También muchas veces nos quejamos de nuestros hijos cuando están pequeños, pero una vez que ellos crecen, pues quisiéramos que están pequeños. Si no estamos conformes con nada, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo yo puedo experimentar este principio de la gracia divina para experimentar el desánimo a mi vida? A mí no me sostiene la fuerza de mi cuerpo, sino la potencia de la fe en Dios, el Dios que he creído. Por eso, la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Es decir, en mis debilidades, en mi desánimo, yo puedo potenciarme y levantarme y ser una persona diferente, sencillamente porque no soy resultado de mi estado de ánimo, soy resultado de la gracia de Dios actuando en mi vida. Elías supo del desánimo y supo del abatimiento, experimentó la depresión. Y quiero invitarte a buscar en tu Biblia Primera de Reyes capítulo 19, donde se describe este momento en la vida del profeta, donde está postrado, totalmente desanimado, y nos ayuda por medio de este capítulo, de todo el capítulo 19, a poder establecer pautas y principios que nos ayuden a salir adelante. Lo primero que nos enseña este texto a lo largo de todos sus versículos es que Dios da fuerza a los desanimados. Y yo quiero que tú te estés repitiendo este principio para que lo apliques a tu vida. No es cuestión de tu ánimo, es cuestión de tu Dios. Y Dios da fuerza al desanimado. ¿Cómo Dios anima a sus hijos? ¿De qué manera Dios los anima? Bueno, los primeros 8 versículos de este capítulo 19 nos muestra que Dios entiende las amenazas que enfrentamos. Es decir, no estamos viviendo con un Dios que está aislado, un Dios que está totalmente fuera de lugar. Estamos lidiando, estamos acercando, estamos viviendo en la presencia de un Dios que nos entiende de una manera tremenda. El versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto como a uno de ellos. Viendo pues el peligro, se fue y para salvar su vida y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Acab, el rey que era dominado por su esposa,
llamada Jezabel, es descrito en este versículo 1, y este Acab, el rey, le cuenta a su esposa lo que había acontecido. Elías había hecho descender fuego del cielo, había ejecutado a los profetas de Baal que no habían podido hacer descender fuego del cielo, que era el reto en los cuales ellos se enfrentaban, y entonces ellos estaban en un proceso de ejecutar entonces al profeta Elías. La noticia de este acontecimiento que acabo de describir dejó atónitos a la corte, a Acab y a Jezabel. Debemos recordar que ellos tenían en alta estima a los sacerdotes de Baal, porque parte del sustento de estos sacerdotes pues provenía precisamente de su reinado. Y esto es lo que se conoce como la clásica intimidación. Nos intimidan, el mundo intenta intimidarnos, intenta desanimarnos, pero lo que Jezabel está diciendo en realidad a través del versículo 2 es esto que estamos llamando la intimidación. Dice: a esta hora de la mañana yo te tendré muerto. Es decir, mañana a esta hora tú vas a estar igual que los profetas de Baal que tú habías ejecutado. Ante esta amenaza que se dirige ante el héroe, el profeta, este hombre tan tremendo que había estado en Kerit, el hombre de Dios que había estado en Serepta, el héroe de la fe que había enfrentado a los profetas de Baal, el que había hecho descender fuego del cielo, el que había hecho tantas promesas. Este hombre indudablemente jamás sería engañado o podría creer en estas amenazas o en estas intimidaciones. Ante las amenazas, ¿qué podemos hacer? Bueno, la Universidad de Minnesota ofrece algunas recomendaciones. Primero, dice que aprenda a distinguir entre amenazas reales y percibidas. Es decir, esta es una de las recomendaciones que la Universidad de Minnesota nos da con relación a las amenazas. Además, dice la universidad que no exageres, es decir, no hagas una sobredimensión del asunto que estás enfrentando. Y también nos llama a elaborar una estrategia. Parece que el profeta no conocía de estas recomendaciones y Elías, que es un hombre, un ser humano como nosotros, y puesto que era cierto, no nos debe escandalizar que el versículo 3 describe que Elías tiene miedo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y tal fue su miedo que corrió nada más y nada menos que 130 kilómetros al sur. Es decir, que era un miedo que estribaba o estaba al borde de lo que se conoce como pánico. Es decir, caminó todo lo que pudo y además se introdujo o se colocó dentro del desierto como un lugar más seguro que pudo encontrar. Y allí se derrumbó agotado debajo de un arbusto, que los arbustos del desierto no pueden proveer mucha sombra, pero era lo mejor que encontró. Quedó derrumbado. Muchas veces, ante las presiones de la vida, ante las presiones que nos supera, no nos dejamos intimidar. ¿Por qué Elías se dejó intimidar por las amenazas de Jezabel? ¿Por qué huyó de su principio de servir en la obra de Dios? ¿Por qué? Porque Elías estaba aislado. Había enfrentado mucha presión, pero estaba solo. Y consideraba en su mente, porque la mente nos puede jugar un rol en esta batalla contra el desánimo, en su pensamiento él se encontraba totalmente solo. Había enfrentado solo a los profetas de Baal, estaba solo enfrentando ahora las amenazas de Jezabel y Acab. Y por más razones, el versículo dice que su ayudante también lo dejó y él continuó el camino solo, probablemente para no exponerlo, pero la soledad no nos ayuda con relación al desánimo. La Biblia dice que dejó al ayudante, lo dejó debajo de un lugar y se colocó debajo de un arbusto de retama en lo más profundo del desierto. Y esa es una de las mejores cosas que él podía haber hecho. Una de las mejores cosas para que estaba. Estaba también exhausto físicamente y consumido emocionalmente. Si tú permites
que tu cuerpo llegue al límite en cuanto a tus posibilidades físicas y emocionales, el desánimo puede tomar ventaja y acercarse ahí. Debemos recordar que por muchos años Elías había vivido una situación arriesgada. Era un hombre buscado, perseguido, el hombre más buscado por el reino de esa época, y además había estado por mucho tiempo también haciendo parte de su trabajo en el desierto. Por lo tanto, es importante que ante la realidad del desánimo mantengamos en orden algunas cosas en nuestras vidas, como por ejemplo la alimentación, cómo te estás alimentando, el ejercicio, el peso, el descanso y ciertos hábitos que te pueden ayudar a que mantener el desánimo bajo control. Son cosas de índole físico, pero estamos hablando de índole espiritual. Elías fracasó precisamente en las cosas que eran para él lo más fuerte, pero en la Escritura el más sabio es que muchas veces demuestra ser el más necio, el más manso, como es el caso de Moisés. Dice la Biblia que Moisés actuó precipitadamente y con amargura. Abraham, que era el padre de la fe, flaqueó en su fe. Muchas veces el más fuerte es el más débil. Y ante la amenaza de una mujer, Elías pues huye. Porque las pruebas nos debilitan. Y tenemos que tener en cuenta ese concepto. Este poderoso hombre de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran 3 años y medio, luego lo suficientemente poderoso para comenzar esta oración, y ahora le está diciendo al Padre, déjame morir, déjame morir. Su oración ahora oraba para que pudiera morir. Afortunadamente, hay momentos en los cuales Dios no nos escucha, ¿no? Elías fue uno de los pocos hombres en la Biblia que no murió. Podemos imaginar cuando fue llevado al cielo y sonrió delante del Señor, quizás con un poco de temor. Gracias, Señor, que no escuchaste mi oración. Elías dijo, basta. Ya no puedo más, Señor. El trabajo es estresante, agotador. No lograba nada. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación de esas características? Fue la misericordia de Dios la que se extendió hacia Elías, porque Dios anima, da fuerza a los desanimados. Fue la misericordia de Dios que le proveyó alimento. Fíjense que Dios no lo confronta, no le dice, pero ¿qué haces ahí? ¿Pero por qué te has acobardado? ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Qué es lo que ha pasado en ti? No lo confronta, no lo cuestiona, sencillamente lo alimenta. Es decir, atiende su necesidad. Ese es el Dios que tú y yo creemos. El espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también. Y es lo que Dios está haciendo en este proceso. Dios fue muy misericordioso con relación a Elías, porque Dios nos entiende. Es decir, cuando a veces tú creas que nadie te comprende, cuando tú creas que estás solo en la vida, recuerda que Dios sí te entiende, y recuerda que Dios está cercano, y ten presente el principio que estamos enseñando hoy. Dios da fuerza al desanimado. Estas son las condiciones que nos describe la palabra de Dios, pero podemos encontrar en segundo lugar que Dios también manifiesta su presencia en medio de las debilidades. Los versículos del 9 al 18 nos hacen una descripción de cómo Dios está manifestando su presencia. Dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces Dios nos pregunta? Nos metemos en una cueva. Siempre una cueva es un lugar oscuro, un lugar inhóspito, un lugar donde no hay mucha vida diurna, porque no hay luz. ¿Qué haces aquí? Si yo tengo planes para ti, ¿por qué tú estás en este lugar? Es la manera en que Dios le está confrontando. Ahora bien, si Dios lo conoce todo, ¿por qué le hace esta pregunta? ¿Por qué está haciéndole esta pregunta? El hebreo hace una descripción precisa de lo que es una cueva. O bien podía haber sido una hendidura en la roca, específicamente a donde Dios se le mostró a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 2.
Quizás ningún lugar en la tierra es más asociado con la presencia de Dios que el monte sagrado donde se encontraba Elías. ¿Qué haces, Elías, aquí? Dios sabía la respuesta. Señor, lo que quería Elías desahogar a su corazón. Si estás desanimado, es importante que aprendas a desahogarte delante de Dios, expresarte delante del Señor. No estés buscando palabras rebuscadas, sencillamente busca hablar con Dios, decirle a Dios. Dios tiene maneras de enseñarlo desde lo más profundo de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón. No debía ser extraño si Dios se digna a bendecirlo con la conversión del alma. Muchas veces respondemos, Elías estaba creyendo una gran mentira, porque cuando estás desanimado, muchas veces es tu mente la que está creyendo cosas que no son. La mentira que Elías estaba creyendo es la siguiente: estoy absolutamente solo. Yo soy la única voz que ha quedado de Dios y están tratando de asesinarme. Estoy solo. Sin embargo, Dios escucha benignamente a Elías. No le dijo, no seas tonto, Elías. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿No ves que yo estoy aquí contigo? ¿No ves que ha venido palabra de Jehová? No, Dios no lo confronta. Más bien le hace pensar para que él exprese lo que hay en su corazón. Más bien le dijo, Elías, levántate y sal de esa cueva. Hombre, aquí hay mucha oscuridad. Sal a la luz, ponte de pie frente al monte, que es un lugar para recuperar el ánimo. Olvídate de Jezabel. Quiero que te fijes la mirada en mí. Y ese es uno de los sentidos. Si tú quieres animarte, no mires el problema que te causa desánimo. Mira a Dios. Es decir, mira al Señor que tiene algo. No esperes estar animado, porque probablemente has experimentado, si vas a un gimnasio o si haces alguna rutina deportiva, te levantas probablemente para hacerlo, pero no tienes deseo por el clima, por el frío, por determinados motivos. Pero si tú no haces fuerza de voluntad, acopio para cumplirla, pero cuando llegas al lugar experimentas entonces la compañía de tus amistades, experimentas que te sientes con un poco más de ánimo, y cuando regresas está totalmente diferente tu estado de ánimo a como tú fuiste. Si tú vas a esperar a estar animado para lograr las cosas, entonces muchas veces las cosas se van a posponer en la vida. Tú tienes que comenzar a hacer, y es lo que Dios le está diciendo a Elías. Vamos, yo estoy aquí para ayudarte. Sal de esa cueva, sal de ese lugar. Y es lo que Dios también está diciendo a tu vida. Es decir, Dios le está asegurando a Elías que la manera de vencer al desánimo es actuar. Pero no esperar que estés animado. Porque si esperas estar animado, entonces el desánimo va a seguir persistiendo y tú vas a estar dando vuelta en el mismo círculo sin lograr un avance o un progreso necesario para tu vida. El desánimo se vence haciendo. Es decir, actuando, no esperando un sentimiento como tal. Por lo tanto, Dios le está asegurando para que él haga ese intento y salga adelante, que él le está protegiendo. Los versículos del 11 al 12 dice la palabra de Dios. Él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vuelve a repetirse, ¿qué haces aquí, Elías? Pero ahora le está garantizada la presencia de Dios. Es decir, Elías estaba abatido, desanimado, necesitaba, ¿qué le hacía falta? ¿Cuál era su mayor necesidad? Un encuentro con Dios. Y eso fue lo que Dios le proveyó. Fíjense que no hay en ningún momento una confrontación. No hay ningún momento palabras que estén esperando que Elías rinda un informe de cómo estaba su estado de ánimo. No, le asegura que Dios está presente. Y esa es una de las cosas que tú tienes que hablarle a tu mente y a tu vida para animarte. Dios está contigo. El Señor no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, pero estaba en ese lugar tan maravilloso como
algo apacible y tranquilo. Todos debemos aprender esta misma lección una y otra vez. No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Ese espíritu apacible. Y eso entonces hace Dios ciertas cosas. ¿Cómo Dios pues está actuando en este hombre? Le está asignando ciertas responsabilidades. La cura de la depresión, ya hemos hablado, es haz. En otras palabras, la cura de la depresión no es esperar animarte. La cura de la depresión es actúa. No esperes actuar con ánimo, actúa. Y el ánimo vendrá en su momento. No esperes estar animado, actúa ya. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Es la pregunta. Es decir, necesitaba de mirarse a sí mismo, a su propia circunstancia, sin dudas difíciles. Necesitaba seguir adelante a lo que Dios necesitaba que él hiciera. Dios nos ha creado, no nos ha creado para que vivamos como ermitaños, nos ha creado para que estemos en compañerismo, para que estemos junto a otras personas, para que estemos verdaderamente en equipo, formando parte de la familia, formando parte de la sociedad. No nos ha creado para que estemos hechos una isla. Y eso es algo importante. Lo contrario de replegarse en la soledad, el desánimo es vincularse, es estar haciendo o convirtiéndose en un hacedor de la palabra de Dios. Elías tuvo que volver a poner sus ojos en el Señor, porque no hay mejor cura para el desánimo que mirar al Señor. Y eso es absolutamente esencial. Es decir, es algo poderoso. Se había enfrentado con muchos enemigos con valentía, pero el Señor era el que le había dado la fortaleza. Por lo tanto, tenía que reabastecerse de esa presencia del Señor. Ahora, debemos recordar el principio que estamos enseñando hoy. Dios da fuerza al desanimado. Dios da fuerza al desanimado. ¿Cómo lo hace? Dándonos un nuevo enfoque de vida. Este hombre totalmente desanimado ahora ha tenido un encuentro con el Señor, está destinado para actuar, no está esperando estar animado, sino que está reenfocado, y eso es lo que Dios nos da. Un nuevo enfoque para nuestras vidas. Los versículos del 19 al 21, Dios nos da precisamente ese sentido de un nuevo enfoque, de una nueva cosa para hacer. Es decir, un nuevo llamado. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, él, dejando los bueyes, vino y corriendo en pos de Elías, dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve. La vida actual a menudo está llena de distracciones que nos desvían del verdadero propósito, como un camino sin señales, y nos podemos extraviar. Dios nos está dando la señal. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que buscar un nuevo amigo. Ese amigo se llama Eliseo, y a la vez también va a ser tu sucesor. Es decir, él es quien se va a quedar con el ministerio profético. Él es la persona que va a seguir tus pasos haciendo este mensaje de Dios. Y vamos a escoger también un nuevo rey. La vida anterior es como un edificio viejo. Es necesario muchas veces reparar sus grietas, pintar su fachada, hacer algunos cambios estructurales. Esa es la solución. Es mejor construir un edificio completamente nuevo. Es decir, un reenfoque en la vida es importante. Dios nos está llamando a que esa sea la solución para el desánimo, salir adelante. Un llamado a invertirnos en la vida de otros. Otros tienen que seguir las pisadas. Tú puedes convertirte con toda la experiencia que Dios te ha dado en una persona que esté entrenando a otros para que ellos puedan seguir tus pasos, y la obra que Dios te ha llamado a ti a hacer también se pueda complementar a través de ellos, que también ellos van a tener el llamado de hacerlo, pero tú cuentas con la experiencia porque ya tienes kilómetros acumulados, millas acumuladas en ese sentido. Es decir, él pasa el manto sobre Elías, su sucesor, pero Dios hizo algo más. Levantó no solamente a un siervo que le iba a servir, sino también a un amigo. Elías se convirtió en un amigo. Ahora la soledad ya había dejado atrás su manto oscuro y entraba la amistad para poder dar ánimos y fuerza en ese momento. Elías tuvo que poner sus ojos en el Señor, y eso era absolutamente esencial en la vida. El desánimo te hace cambiar la mirada del verdadero enfoque de la vida,
Tu enfoque debe estar mirando a Jesús. Se había enfrentado a muchos enemigos con valentía y Elías lo hizo, pero la voz suave de Dios indica que, sin embargo, él tenía que hacer algo en su vida. Y fíjense que lo hace en un orden diferente al que Dios le da. Dios le dice que ungieran rey y luego buscar al sucesor, que en este caso sería Eliseo, y lo hace en orden contrario. ¿Saben por qué? Porque estaba tan necesitado de encontrar un buen amigo y le echó su mante, usándolo para que su ministerio se ampliara. Elías nos recuerda que debemos dirigir nuestra mirada hacia arriba, no estar mirando hacia abajo. Miremos hacia arriba, miremos al Señor, miremos hacia arriba, porque Él nos permite descanso, nos permite renovación, nos permite dejar atrás las jornadas agotadoras para tener jornadas con un nuevo enfoque, con una nueva vida, con un nuevo propósito. Miremos hacia arriba para darle gracias a Dios por sus bondades, por su paciencia y también por su palabra, que nos da las pautas necesarias para dejar atrás el desánimo, el dolor y esas cosas que laceran nuestro espíritu por nuevas cosas que Él quiere prepararte para que tú hagas en el día de hoy. Miremos hacia arriba y alabémosles por su compañía, por su respaldo, por ser el amigo que nos comprende y nos alienta. Ese es Dios para con nuestras vidas. Él te puede animar en gran manera. Digamos, gracias, Señor, por todo por lo que tú nos enseñas. Aseguremos la continuidad de la obra, y la obra continúa. Las promesas de Dios son como un almacén que está en abundancia para ti, pero tú necesitas ir a ese lugar, a esa presencia de Dios con tus amigos, y ir para recuperar y tener esas promesas apropiadas para tu vida. Por lo tanto, ¿qué nos enseña este capítulo 19 de Primera de Reyes? Nos enseña que Dios da nueva fuerza al desanimado. ¿Estás desanimado? Dios es quien es capaz de darte nueva fuerza. ¿Cómo Dios nos anima? Primero, entiende nuestras debilidades. No hay nadie mejor que Dios para entender nuestras debilidades, nuestro estado de ánimo, nuestras dudas, quizás lo dislocado de nuestro enfoque o la falsa perspectiva de la realidad. Pero Él, en medio de eso, no nos requiere o regaña, sino que manifiesta su presencia en tu debilidad. Y además te da un nuevo enfoque, una nueva bendición. Y esa es la forma de superar el desánimo, a través de la gracia de Dios. No hay otra forma. Busca la presencia de Dios y únete a la obra que Dios tiene para ti. Así que permita a Dios que por medio de este principio tú puedas tener nueva fuerza. Y te recordamos, estamos en latinísima.net. Estamos también por YouTube, Fire y otras aplicaciones. Pero te queremos pedir que te reencuentres por nosotros en latinísima.net, donde hablamos todo. Dios te bendiga, con el reverendo Carlos Miguel González.